Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. El texto incluso dice que Satanás entró en Judas. Pero fíjate, es importante resaltar que la Biblia no dice que Satanás entrara en nadie más. ¿No es así? Mucha gente hoy en día va por ahí expulsando a Satanás de aquí y de allí. Allá vamos, adelante. Con fe en Dios y sobre ruedas en la Ruta 66, una ruta que lleva la esperanza y garantiza la victoria. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España y traducido por Mateus Rodríguez, presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Esperanza Suárez. Andrés Ocampo también te saluda desde el control técnico. La serie sobre los Evangelios sigue explorando el libro de Juan y hoy nos centramos en el capítulo 13 con el tema Una historia con pies y cabeza. Este será el asunto de nuestra reflexión. Hay gente que está mal de la cabeza o está enferma de los pies. La salud espiritual es lo que interesa. Egoísmo, arrogancia y orgullo son algunos de los obstáculos para la vida cristiana, ¿no es así? ¿Qué necesitamos hacer para ser de Jesús? Eso es lo que descubriremos ahora. Así es, mi querido oyente. Estamos caminando por el Evangelio de Juan y ahora en el capítulo 13 vamos a tener un cambio de escena. Observaremos que Jesús, hasta el capítulo 12, se dedicó más específicamente a su ministerio público, mientras que a partir del capítulo 13 el enfoque va a estar en los discípulos y en la preparación que ellos recibirán para afrontar la realidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es inminente. Cristo va a mostrarse más nítida y claramente a sus discípulos y ese contexto de aquí hasta el final del capítulo se concentrará en el cenáculo, tal como podremos observar en las próximas líneas de las páginas sagradas. Y aquí vamos a descubrir que estamos casi en el momento en que Jesús va a ser entregado para ser condenado y crucificado. En el inicio del capítulo 13 encontraremos una historia extraordinariamente bien contada y que seguramente es famosa en todo el mundo. Dice el texto que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios, y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Fíjate, querido oyente, qué interesante este inicio del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vemos que la escena de la historia sagrada transcurre según lo esperado. Dios está, podemos decir, controlando toda la situación y Jesús se aproxima al momento final. Mientras tanto, Judas Iscariote se está preparando para traicionarlo. Observa que va a haber una especie de contraste entre la postura de Jesús y la postura de Judas aquí. Jesús, que es el gran líder, que es el gran rabí, que está enseñando a sus discípulos, de repente, en ese contexto del cenáculo, empieza a hacer algo inesperado. Se dispone a lavar los pies de sus discípulos, en una actitud de siervo. Aquí es importante resaltar que con los caminos polvorientos de la tierra de Israel, cuando una persona era recibida en la casa de alguien de buena posición, la costumbre, etiqueta o cortesía especial de la época era exactamente proveer lo necesario para que los pies de las personas fuesen lavados. Y generalmente eso lo hacía un siervo que traía un recipiente con agua. El pie de la persona, lleno de polvo, se introducía ahí, y el siervo de la casa venía, lavaba los pies y los enjugaba con una toalla. Cuando la persona era muy importante, cuando el dueño de la casa quería mostrar una actitud especial y servicial, él mismo lo hacía. Cuando Jesús empieza a hacerlo, fíjate qué cosa más interesante. Jesús muestra aquí que no podemos equivocarnos, que no podemos darle la vuelta a la situación.
coloquialmente, que no podemos meter la pata. El que quiere ser líder y quiere ser capaz de impactar este mundo debe ser una persona dispuesta a servir. Es aquella persona que tiene una actitud de humildad. Entonces Simón Pedro se siente confundido y asustado, y en ese momento tiene una sensación muy fuerte. ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús entonces le pide a Pedro que se calme y dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Pedro, basado en aquello que muchas veces domina nuestra mente y corazón, no lo acepta y contesta: no, jamás me lavarás los pies. Él rechaza lo que Jesús está diciendo, aunque supuestamente para él Jesús sea el Señor en ese momento. Jesús entonces va a ser duro con Pedro y le dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, tienes que entender que la humildad, la humillación, es la aceptación de ese papel fundamental para que comprendas la realidad del reino de Dios. Desde luego que el cristianismo es muy diferente al mostrar que el poder que vence es el poder de la humildad, del servicio y del amor, no de lo contrario, es decir, el poder de la fuerza, de la violencia y el poder propio del hombre, del ser humano. Entonces Pedro, asustado, porque descubrió que el asunto iba en serio, dice: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Lo que sea necesario aquí. Fíjate que esta historia sí que tiene pies y cabeza. Se puede entender su significado. Jesús entonces sigue y dice: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Jesús se estaba refiriendo aquí a Judas, que estaba allí con la intención de traicionarlo. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar, dice el texto. Entonces se le explica lo que estaba pasando. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Mi querido oyente, fíjate qué cosa más extraordinaria. Hoy, en el mundo de los ejecutivos, en el mundo de los poderosos que toman grandes decisiones en nuestra sociedad, se está descubriendo que el verdadero líder, la persona que es capaz de ser una influencia sobre los demás, es exactamente aquella que es capaz de servir. El jefe o ejecutivo por excelencia es aquel que tiene valor de recoger el papel tirado en el suelo. Es el que tiene valor de hacer un trabajo simple. Es aquel que saluda al trabajador más humilde y lo trata con una actitud respetuosa. Jesús enseñó aquí el camino correcto, cómo se debe hacer. Mientras va ocurriendo esto y Jesús enseña que debemos actuar como Él actuó, el texto va a exponer el contraste del otro lado. Jesús va a revelar aquí que aquel que compartía el pan con Él es quien iba a volverse contra Él, conforme a lo que podemos observar en el versículo 18. Ciertamente os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar, tal como vemos en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 21. Sus discípulos están mirando los unos a los otros sin saber lo que estaba pasando, sin entender a quién se refería Él. Y en ese momento vemos el versículo 24 que dice: Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Así que Jesús dice lo siguiente: aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Justo después Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El texto va a cerrar este fragmento contando que, como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta. Así que Judas salió de allí. Ya era de noche, dice el texto con un tono oscuro. Mi querido oyente, fíjate en la diferencia.
Judas quería el éxito. Judas siguió a Jesús detrás del poder, del éxito y de sobresalir porque Jesús era capaz de hacer milagros. Jesús era extraordinario. Pero Judas se decepciona con Jesús, muy probablemente porque piensa que ese hombre especial parece no saber usar todo el poder que tiene en sus manos. Entonces Judas cambia su estrategia. Inspirado malignamente, Judas decide negociar la venta de la cabeza de Jesús, pues su interés era ilimitado. Judas piensa que el poder se consigue por la fuerza, que se consigue mediante las expectativas meramente humanas. Aquí puedes descubrir que no podemos meter la pata, no podemos equivocarnos, no podemos caminar sobre las manos, porque esta historia sí que es una historia con pies y cabeza. Vemos cómo Judas fue en la dirección equivocada, mientras Jesús enseñó la humildad y la capacidad de servir como una referencia absoluta para nuestra vida. Y para criticar y poner en cuestión esa confianza que el ser humano tiene en sí mismo, el texto va a terminar el capítulo 13 mencionando la famosa historia de Pedro negando a Jesús, que es repetida en los otros 3 evangelios. Seguramente recordarás que Pedro aseguró que jamás negaría a Jesús. Pero en cambio vamos a descubrir que eso no ocurrió. Y Jesús concluye esa escena, digamos, con broche de oro, mostrando la marca y la diferencia de ese cristianismo marcado por el servicio, marcado por el amor. Dice el texto: «Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros». Que Dios bendiga nuestra vida, nuestro corazón. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Volvemos ahora con las preguntas, un modo más fácil y práctico para que podamos entender el capítulo 13 de Juan. Después de esta interesante exposición sobre el texto, es nuestro turno de preguntas, así que vamos allá a preguntar. El versículo 2 habla del diablo y el 27 habla de Satanás. ¿Fue Judas el que actuó o fue el diablo quien actuó por medio de él? Esta es nuestra duda. Mira, es importante destacar aquí que el diablo no es algo distinto de Satanás. Son 2 nombres dados al mismo ser. El ser angelical que se volvió hacia el mal y se rebeló contra Dios y que muestra su oposición a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. La palabra diablo es una palabra de origen griego y tiene el sentido de difamador, de calumniador, de acusador. Mientras Satanás es una palabra de origen hebreo, la palabra Satán, que significa de forma más específica adversario. Sin embargo, sea como sea, diablo o Satanás es la referencia más negativa del mal que tenemos en las Escrituras. Y el texto es un poco raro porque enseña que Judas está inspirado por el diablo. El texto incluso dice que Satanás entró en Judas. Pero fíjate, es importante resaltar que la Biblia no dice que Satanás entrara en nadie más. ¿No es así? Mucha gente hoy en día va por ahí expulsando a Satanás de aquí para allá. En realidad podemos decir que los demonios pueden poseer a las personas, pero afirmar que el mismo Satanás está en tantas personas aquí y allí no es algo que podamos encontrar expresado en el Nuevo Testamento. El caso es exclusivo de Judas. Y esta expresión de posesión que ocurre aquí no le quita la conciencia a Judas. No debemos pensar que Judas no supiese lo que estaba pasando y que la presencia más intensa de la figura de Satanás en su vida pudiese liberarlo de su responsabilidad. Es posible que una persona en el pleno uso de sus facultades mentales y con el pleno uso de su voluntad, en absoluta capacidad de elección, sea inspirada por el mal e intencionadamente se entregue a ese fin.
En este pasaje, la Biblia pone énfasis en la doble realidad de la inspiración negativa, espiritual y de la elección humana que permanece ocurriendo aquí con normalidad. En el capítulo 13 de Juan vemos que Jesús literalmente le hace una especie de lavado al concepto de humildad y servicio de los discípulos. ¿Qué sentido tiene esa idea de servir a los demás y actuar con humildad? ¿Es algo que funcione en el mundo competitivo de nuestros días? Pues ya lo ves, parece una mera declaración de intenciones. Parece una disertación casi como la de un político en campaña que dice cosas bonitas por adornar su discurso. Al principio incluso podemos pensar que es una tontería, porque a corto plazo da la impresión de que la humildad no funciona. En un principio ves que para obtener ventajas tienes que ser el más listo, y que esas palabras de Jesús no tienen sentido y no encajan en la vida real. Pero la cosa no va exactamente así. Y es que la gran verdad es que cuando una persona se pone agresiva, compite sin lealtad y se porta de mala manera, lo que está revelando es una fragilidad muy grande. Revela inseguridad. Y esa inseguridad muestra que la persona de hecho no es dueña de lo que es más importante, que es de sí misma, de su propio corazón. Proverbios nos dice que el que sabe dominarse a sí mismo es más fuerte que el que conquista una ciudad. Esa capacidad de ser humilde y ese tipo de liderazgo se hizo famoso gracias a un libro que tuvo mucho éxito, La Paradoja, y nos muestra que incluso en el mundo de los ejecutivos y en la escena empresarial de aquellos que quieren entender la dinámica de las relaciones humanas, el servir y actuar con humildad tiene un impacto real y establece la capacidad de liderar genuinamente, de verdad. En cuanto a la actitud de Pedro, en el versículo 6, lo que encontramos es una cierta resistencia, ¿no es así? Él se queda un tanto indignado porque Jesús está lavando sus pies. ¿Por qué hay esa resistencia en la actitud de Pedro en cuanto a la humildad que Jesús está demostrando? El gran problema es que la actitud de Jesús aquí es, por decirlo así, un tanto complicada, porque es la actitud de un esclavo. Así que la postura de Jesús es un tanto embarazosa. Imagínate por un momento a varios empleados del escalón más bajo que hay en una empresa y de pronto llega el jefe o la esposa del jefe vestida con las ropas más caras de la marca más glamurosa de París y se pone manos a la obra. Déjalo, que hoy limpio yo el baño. Déjame a mí recoger la suciedad de la mesa. Ven aquí que voy a sacarle brillo a tus zapatos. Es decir, es algo embarazoso. Y es interesante que las personas viven tanto de sus máscaras que no solamente no quieren servir, sino que también se sienten mal cuando alguien les sirve. No les gusta eso. Es humillante. Te quedas, digamos, en deuda por el favor cuando lo que quieres es independencia. Quieres ser el dueño de tu vida. Quieres mandar. Quieres ser el rey del cotarro, del asunto, como se dice popularmente. Así que Pedro, al experimentar aquella actitud, se vio conmovido y se puso en crisis, digamos, todo su mundo basado en principios que no son seguros. Así que él reacciona de la manera en que muchas veces reaccionamos, en aquel principio de preservar las cosas mediante nuestra fuerza, por medio del poder. Sin embargo, Jesús fue duro con Pedro, y Pedro rápidamente entendió que su postura estaba siendo absolutamente equivocada. Hay otro personaje del capítulo 13 que llama la atención. Está en el versículo 18. Si el tema del estudio habla de pies y cabeza, aquí tenemos a uno que puso la zancadilla. ¿Cómo entender este versículo que en su original dice el que comparte el pan levantó el calcañar? ¿Qué significa esa expresión? ¿Es que tenemos aquí un partido de fútbol? Pues sí, Esperanza. Algunos incluso pudieran pensar que aquí estaba ocurriendo un Madrid-Barça, un Betis-Sevilla, un España-Italia, un partido más duro, una especie de derbi, o de clásico, o de partido del siglo. ¿Qué es esto de poner la zancadilla? En realidad esa frase viene en el Salmo 41, versículo 9, y el contexto es de un salmo davídico donde el versículo dice que incluso aquel que es más cercano y más íntimo, alguien en quien el salmista confiaba mucho, le puso al salmista la zancadilla. Es interesante que en alguna versión se ha cambiado esa expresión y dice, se ha vuelto contra mí, porque lo de la zancadilla podría sonar confuso.
pero en la lengua original la idea de levantar el calcañar se convirtió en una expresión que significa traicionar la amistad. Porque en hebreo la palabra calcañar tiene una sonoridad semejante a la de engañar, engatusar. ¿Recuerdas la historia de Jacob? Pues eso, es por ello que el término es usado de esa manera. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? De la misma manera que ocurrió en el contexto davídico con el rey de Israel en el pasado, en lo que algunos incluso relacionan lo del Salmo 41 con Aitofel, aquí está el rey mesiánico sufriendo una situación semejante. Hay una explicación adecuada para este mismo escenario con un nuevo significado en el presente, apareciendo aquí en el contexto del Nuevo Testamento. Tengo tiempo para una pregunta más. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en el amor? ¿Y por qué consideraba el viejo mandamiento como algo nuevo? Hablo de los versículos 34 y 35. Se puede decir que es el corazón del Evangelio, ¿no es así? Es interesante observar eso que dices. El amor podemos decir que es la marca oficial del cristianismo. Y el Antiguo Testamento, de hecho, hablaba de amor. Pero hablaba del amor de la siguiente forma. Debes amar a tus amigos y rechazar a tus enemigos. La diferencia es que ese amor presentado aquí en Juan es un amor absolutamente indiscriminado. Es un amor general, pleno. Es literalmente hacer el bien sin mirar a quién. Y lo que marca la diferencia es amar como Jesús amó. Hay un poder tremendo, una santa subversión, por así decirlo, en cambiar las cosas con amor, y esta es la gran diferencia y la marca de Jesús. A eso se le llama amor incondicional de Dios. Así es como Él nos amó, y es así que Él nos salva por gracia. Fue así como Cristo murió por nosotros, y es así como debemos actuar en cuanto a los demás, rompiendo nuestras defensas y confiando en ese Dios tan amoroso. Vamos entonces ahora a la aplicación de esta reflexión para tu vida, querido oyente. Hoy en Ruta 66 hemos estudiado juntos el capítulo 13 de Juan. Así es, hemos aprendido aquí sobre una historia con pies y cabeza, empezando con el relato de cuando Jesús lavó los pies a los discípulos y se enfrentó allí en el contexto del cenáculo al inicio del proceso de traición, que sufriría por parte de Judas Iscariote. Ya ves, mi querido amigo, aquí está una confrontación, un conflicto entre dos mundos. Uno que confía en el poder humano, en la fuerza del hombre, en la pura competición, y otro que confía en el amor incondicional de Dios, demostrado en Cristo. Presta bastante atención. En un mundo de guerras, de luchas y de tanta competición, todavía resuenan las palabras de Cristo. Mayor valor tiene el amor, la humildad y la sumisión. Descubre el amor de Jesús. Aquí termina un programa más de Ruta 66, pero volvemos en esta misma señal y en esta misma hora con la continuación de esta serie. Si quieres escuchar este programa de nuevo, o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, envíanos tus preguntas, tus comentarios. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65, con el prefijo más 34 si nos llamas desde fuera de España. Y bueno, también tienes nuestro correo electrónico, info@radioencuentro.net. Estuvo como cada día a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Hasta pronto, amigo. Recuerda, Ruta 66 es un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.